Muy buenas noches, mis estimados hermanos. Que Dios me los bendiga, a cada uno por nombre. Qué gusto el poder volverles a saludar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y que yo sé que cada uno, mis hermanos, pues tiene la bendición pues de tener un nuevo día y poder disfrutar de las maravillas que el Señor le da día tras día, ¿verdad, mis hermanos? Nuevamente, qué gusto saludarles. En esta noche, mis estimados hermanos, vamos a seguir con el estudio bíblico del libro de Apocalipsis. Amén. Hoy nos toca el capítulo 3, del versículo 7 al 13. Pero yo no quiero comenzar sin antes poner en las manos de nuestro Señor este estudio bíblico, ¿verdad? Que para mí ha sido de mucha bendición y yo espero que también a cada uno de ustedes, mis estimados, porque la verdad que nuestro Señor Jesucristo quiere dar a conocer, ¿verdad?, ese mensaje y es muy importante que cada uno de nosotros entendamos, comprendamos el significado de cada uno de sus mensajes. Amén. Y aquí ya vamos por nuestro estudio número 9, por la gracia del Señor, y vamos a continuar acá, pero yo voy a orar para poder continuar. Bendito Dios eterno, gracias Padre Celestial, porque por la gracia de tu Hijo amado Jesucristo somos salvos, bendito Dios, y tenemos también entrada a la vida eterna, bendito Dios. Gracias Padre Celestial, porque a través de tu Espíritu Santo nos das, bendito Dios, ese soporte, Señor, esa consolación, Padre Santo, ese poder que cada uno de nosotros como creyentes debemos de tener en nuestro ser interior, Padre, para que mantenga esa fe encendida, bendito Dios, y de poder acercarnos cada día más a ti, Señor, y poder, Padre Santo, tener esa relación estrecha contigo, Padre Santo, porque es necesaria para tu pueblo, que ese conocimiento, Señor, venga, redarguya, nos instruya y sea de mucha bendición para tu pueblo, Padre. Gracias, Señor, bendice a cada uno por nombre y a tu siervo, Padre, que va a dar este estudio. Bendito Dios, sé tú, mi buen Dios amado, el que nos ayudes, Padre bendito, a poder continuar con este estudio bíblico. Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén, mis hermanos. Entonces, les voy a leer toda la cita, ¿verdad? Apocalipsis 3, del 7 al versículo 13. El mensaje acá es a la iglesia de Filadelfia o la iglesia fiel. Ahí vamos a ir desarrollando. Leamos, mis hermanos. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia esto. Dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén, mis hermanos. Entonces, veamos ahí, versículo por versículo, qué es lo que nos interesa acá, mis hermanos, porque la verdad que este estudio sinceramente lleva bastante, para llegar a comprenderlo hay que invertirle mucho tiempo, pero yo sé que con la ayuda de Dios aquí lo vamos a hacer lo más breve posible, mis hermanos, porque tal vez son estudios muy profundos de 1, 2 o 3 horas si se puede, pero vamos a ser concisos al respecto acá, mis hermanos. Amén. Veamos, pues entonces, aquí hay algo, yo les quiero dar una explicación así de lo que significa Filadelfia. Dice Filadelfia
significa amor fraternal o amor de hermanos. Dice que se deriva de la palabra griega philos o fileo, que significa amor, y delphia o adelpos, que significa hermanos. Vean la importancia que es el nombre de esta iglesia y prácticamente fue la ciudad ahí que data de ya de hace muchos años. Fue fundada por Ciro II o el rey Átalo II, ese, que le tenían por sobrenombre Filadelfo, porque él amaba mucho a un hermano que él tenía que se llamaba Eúmenes. Entonces, en honor a este siervo, pues se deriva el nombre de esta región, que al final de cuentas pasó a ser el nombre también de la iglesia de Filadelfia, ¿verdad? Entonces, esta ciudad se situaba ahí en Lidia, ahí era una ciudad costera, ahí del Asia Menor, ¿verdad? Actualmente, pues todavía existe esta iglesia, aunque han habido muchos cambios, ¿verdad, mis hermanos? Porque a través de la historia, lamentablemente, todos estos lugares, todo lo que es el Asia Menor, los países musulmanes, invadieron estas regiones y fundaron mezquitas, y sustituyendo a las iglesias donde se predicaba la palabra. Pero gracias a Dios que, como les digo mis hermanos, el Evangelio se ha extendido y estamos del otro lado del mundo, estamos aquí en América, y que podemos, mis hermanos, dar testimonio de lo que Cristo, el Evangelio de Cristo, está haciendo para poder llegar, como se dice, a toda criatura. Entonces, entendiendo cómo era el territorio de Filadelfia, dice que era un lugar muy fértil, porque como era parte costero que colindaba con las costas de Grecia también, pero también era muy susceptible a terremotos y temblores. Entonces, dentro de la tierra fértil, entre sus principales árboles y cultivos que habían, pues estaban los viñedos, el laurel, había muchos cipreses, flores, plantas ornamentales, y el idioma prevalente en esa época era el griego. Bueno, entonces, ahí sí que en honor también a la ciudad de Pensilvania, que si usted, alguien conoce de Estados Unidos y va a tener privilegio, pues en Pensilvania es el estado donde se sitúa también una ciudad que se llama Filadelfia, pero que fue fundada también bajo el cristianismo, ¿verdad? Es una ciudad muy importante de Estados Unidos. Pero vemos cómo Norteamérica, o sea, Estados Unidos, se fundó bajo el Evangelio. Y bueno, ha ido cambiando el rumbo de malas decisiones de los gobernantes, ¿verdad? Pero realmente Estados Unidos se fundó sobre el Evangelio, y esta iglesia y esta ciudad, que es una de las más grandes e importantes de Estados Unidos, que se encuentra en el estado de Pensilvania, fue fundada en 1682. Pero veamos ahí cómo el cristianismo, o sea, los siervos que fundaron estas regiones, traían el conocimiento bíblico de la palabra. Amén. Entonces, esos son así significados ahí, mis hermanos, como de introducción, pero vamos a entrar directamente a lo que es el mensaje ahí para no entretenerlo más, porque ya sé que usted quiere seguir escudriñando ahí la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Veamos pues, dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y ninguno abre. Ahí nuestro Señor Jesucristo se está poniendo ciertas acepciones, características o virtudes que son prácticamente de Él. Porque la llave de David, para nosotros, ¿qué significa una llave? Mis hermanos, algo que pueda dar seguridad, algo que pueda tener, o sea, si alguien tiene una llave, ¿para qué le sirve? Si uno no tiene la llave, por muy bonita que sea una casa, una edificación, no puede entrar. Aunque el término de llave es un invento muy antiguo, ¿verdad? Que en las primeras civilizaciones lo utilizaban para echarle llave a objetos importantes, y nadie podía tener esa llave más que el emperador o los siervos o secretarios de X o Y emperador. Pero
¿Qué nos da aquí a dar a entender esa llave de David? Recordemos que nuestro Señor Jesucristo vino del linaje de David. Si usted va al libro de Mateo, en el capítulo 1, ahí se ven la genealogía de dónde vino nuestro Señor Jesucristo, y va de paso en paso, va de Abraham, va la promesa de Isaac, de Jacob y Judá, y va nombrando ahí, y va de 14 en 14, o sea, la primera generación. Incluso yo estaba viendo acá en Mateo 1, si usted tiene tiempo ahí de verlo, está la genealogía. Entonces dice que desde Abraham hasta llegar al rey David, si usted tiene tiempo ahí de leer el capítulo 1 de Mateo, y se va a dar cuenta de la genealogía, cómo llegó Cristo. Pasaron 14 generaciones. Y el número 14 en la Biblia va muy enraizado en lo que es, o va prácticamente entrelazado en lo que hace referencia David con el Señor Jesucristo. Recordemos que eh, se le dio una promesa, ¿verdad?, al pueblo, de que de David, de Isaí, que era el padre de David, de la simiente, porque incluso Isaí, el padre de David, era de Belén. Por ende, David nació en Belén. Nuestro Señor Jesucristo también nació en Belén. Entonces, tiene cierta relatividad al respecto. Entonces, David, según el orden hebreo, lleva ese orden en el cual significa, tiene un valor de 14. ¿Sí? Yo veía aquí en este estudio, mis hermanos, y que era muy importante aclarar esto, porque definitivamente hay un enlace ahí en el cual el Señor pone, mis hermanos, a través de la palabra, cómo este siervo llegó a ser un gran rey, refiriéndonos a David, ¿verdad, mis hermanos? Porque de ahí, obviamente, el corazón de David era conforme al corazón de Dios, sin importar los errores que él haya cometido. Entonces, viene a hacer ese enlace, mis hermanos, el cual aquí habla de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, no por gusto le gritaban al Señor: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Por qué? Por eso mismo, porque esa característica, el que conocía de la palabra, el que entendía la promesa de los profetas que anunciaban que del linaje de David iba a llegar el Mesías, ellos entendieron y reconocieron que de ahí, mis hermanos, iba a provenir el Mesías. Entonces, es una soberanía, ¿verdad?, de Dios, y que nos da esa entrada. Nuestro Señor Jesucristo nos da la entrada. Recordemos que también nuestro Señor Jesucristo más adelante a Pedro le dice: tú eres Pedro, sobre la iglesia que es mía, dice el Señor, yo voy a edificar y les voy a dar la llave para que lo que aten en el cielo, en la tierra, sea desatado, o viceversa. Entonces ahí existe esa relatividad. Entonces Dios le dio la llave a la iglesia para que pueda interceder y pueda seguir adelante con el evangelio. A eso se refería cuando Cristo le hablaba de las llaves a Pedro, no de que él iba a ser el papa, sino que la iglesia iba a ser la que iba a tener ese poder del Espíritu Santo para poder seguir predicando el evangelio. Amén. Entonces ya vimos que es una estrecha relación entre el rey David con Jesús, nuestro Señor Jesucristo. Y si podemos seguir leyendo ahí más versículos donde habla, yo tengo aquí por ejemplo Mateo 9, si usted tiene para apuntarlo ahí va a ir viendo por qué muchos le gritaban ahí: Jesús, hijo de David. O cuando llegó nuestro Señor Jesucristo en la entrada triunfal: Hosana, Hosana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahí empezaba esa relatividad, mis hermanos, que existía entre el rey David y nuestro Señor Jesucristo, ¿va? Por esa genealogía que ellos conocían, los que entendían la genealogía y de dónde venía el Mesías, comprendían que nuestro Señor Jesucristo era el Salvador del mundo. Amén. Entonces, hay varias citas, si quieres solo la punta y después las busca porque el tiempo relativamente es corto. Mateo 9:27, Mateo 12:22, Mateo 15:21, Mateo 20:29, Mateo 21:9, y ahí nomás, ahí van a ver voces que exclaman: Jesús, hijo de David. Una mujer cananea, que dice, por ejemplo, Mateo 15:21, dice que ella exclamó diciendo:
Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. ¿Quién podía tener autoridad sobre toda enfermedad, sobre todo demonio, sobre toda circunstancia? Nuestro Señor Jesucristo. Y los que entendían y tenían esa necesidad, exclamaban a gran voz cuando lo veían llegar a X o Y región. ¿Ya? Igual está lo del ciego, lo de los ciegos, porque habla de dos ciegos. Había uno que era endemoniado, ciego y mudo, vean, dice, y lo sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba, dice, y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Decían, es Mateo 12:22. Entonces ahí encontramos esa relación, mis hermanos, entre el rey David y nuestro Señor Jesucristo. Y realmente si el Señor dice en otro pasaje que Él es la puerta, también. O sea, nadie puede llegar al Padre si no es por Él. Por eso dice claramente en Juan 14:6, Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Entonces, ahí está la llave. Cualquiera no puede entrar. Si el Señor no le quiere dar la llave a un extraño, no se la va a dar. Él se la da ¿a quién? A su pueblo. ¿Para qué? Para que a través de Jesucristo no solo tenga la llave, sino que también se abra la puerta, se abra esa comunicación con nuestro Dios, ¿verdad? Porque nadie puede interceder ante el Padre si no es por Cristo también. Entonces, hay varias funciones, mis hermanos, y significados que aquí la llave tiene una simbología, mis hermanos, muy profunda, de la cual nuestro Señor Jesucristo, como les vuelvo a repetir, Él es la llave, Él es la puerta, Él es la luz, y hay varias acepciones de qué significa Cristo. Él es nuestro buen pastor, etcétera, etcétera. Entonces, ahí tenemos la llave de entrada a la eternidad con nuestro Dios. Amén. Espero que ahí les haya quedado un poco más claro acerca de esto de la llave de David, que es muy importante aclararla porque también la llave simboliza ¿qué? Autoridad. Amén. Dice que antes a los secretarios, a los que estaban cerca del rey, ellos como que al final también tenían el control de las llaves, ¿verdad? Y nadie podía entrar sin autorización del rey. Pero si el rey le autorizaba a su personaje de confianza, solo él podía ingresar. Y eso creo que todo gobernante, incluso los actuales, tienen ciertas personas que son secretarios, que se encargan, mis hermanos, de, por ejemplo, dar la comunicación, por ejemplo, autorizar varios eventos, etcétera, etcétera. Entonces, aquí, mis hermanos, nuestro Señor Jesucristo lo que nos da la entrada hacia nuestro Padre Celestial. ¿Con qué? Con la autoridad que nuestro Dios le ha dado a nuestro Señor Jesucristo y el poder del Espíritu Santo. Amén. Sigamos leyendo. Vamos a seguir viendo otra cita aquí, mis hermanos. Aquí tengo mi aparato auxiliar para este tipo de asuntos. Veamos 1 de Juan 5, dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y si nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. Entonces, veamos ahí esa relatividad. Por eso este versículo es muy profundo, porque vean que aquí dice que el Señor, dice, escribe el ángel de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. Pero aquí dice el verdadero, o sea, aquí si nos vamos al original del significado del santo, el verdadero, nadie es más que verdad que nuestro Señor Jesucristo. Él es el legítimo, Él es el original, Él es el auténtico. Nadie puede, ni ninguna religión puede proclamar, aunque proclamen a otro Dios falso, nadie tiene la verdad más que Cristo. Si ustedes conocieran, por ejemplo, varias religiones quieren llevarle la verdad y decir, bueno, si usted va con X o Y religión, nosotros tenemos la verdad. Va con Y religión, ellos dicen tener la verdad. Pero sinceramente la verdad original, la única verdad, es nuestro Señor Jesucristo. Y si queremos entender más de esas verdades, tenemos que leer su palabra y ahí vamos a descubrir todo como se dice,
tesoros escondidos que el Señor quiere revelarnos, porque como le decía nuestro Señor Jesucristo a Pedro, no te lo reveló sangre y carne, sino que el Espíritu te lo ha revelado. Amén. Estas son cosas espirituales que muchos no entienden, pero que a través de la palabra, a través del Espíritu Santo, Dios nos da ese entendimiento. Amén. Sigamos leyendo aquí, mis hermanos, porque el tiempo vuela. Dice versículo 8, yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Amén, gloria a Dios. Yo estaba viendo acá que esta iglesia no tuvo ninguna amonestación de parte del Señor, tanto la iglesia de Filadelfia como la iglesia de Esmirna no tienen ningún reclamo de parte de nuestro Señor. Y aquí es donde vemos que nuestro Señor lo que sí nos recomienda acá, por lo que dice su palabra, es que mantengamos la fe. Mantengamos la fe y que perseveremos en ella. Porque nadie puede cerrar una puerta sin la autoridad del Señor, ni nadie la puede tanto abrir o cerrar. A pesar de que esta iglesia pues se ve que era un poco débil, pero no en la fe. O sea, en la fe era lo más fuerte posible. Débil en el sentido de que tal vez muchos vivían atemorizados, sin embargo, su fe nunca menguaba, sino que al contrario iba creciendo. Entonces, aquí el Señor les dice, bueno, sigue perseverando, te felicito, sigue adelante, porque tu fe, las obras que tú hagas y todo lo que dice mi palabra, esa debilidad se convierte en fuerza. Amén. Diga al débil, fuerte soy, dice la palabra. Porque el temor el temor hacia Dios echa fuera todo cualquier miedo que haya en el mundo. Entonces, aquí debemos nosotros seguir siendo fieles, y por eso es que la iglesia aquí le podemos decir que era la iglesia fiel, porque nunca negó su fe. Entonces, no es que fiel de la palabra Filadelfia se derive fiel, ¿va? Porque ya vimos al principio que no es así, pero prácticamente eso da a entender una iglesia fundada en la fidelidad, amén, en el amor fraternal, en el amor hacia el hermano, amén. Entonces dice, persevera en la verdad, amén. Sigamos ahí viendo, porque nosotros cuando tenemos fe en el Señor, usted si tiene fe en el Señor, por ejemplo, si usted tiene fe en un trabajo, por ejemplo, ¿va? Bueno, Señor, yo sé que tú eres el único que abre, que cierra las puertas. Yo sé que si perdí mi empleo, en el nombre de Jesús yo lo recupero. Yo sé que tú vas a abrir una puerta. Y empezamos a confiar en el Señor. Y empezamos a decir, bueno, en ti confío, Padre Santo, más allá de lo que digan las noticias, más allá de lo que digan los políticos, más allá de lo que diga X o Y persona. Nosotros seguimos confiando en el Señor. Amén. Entonces sigamos leyendo ahí, mis hermanos. Dice, bueno, de que cierra la puerta y abre la puerta, esta es una promesa que vemos en Isaías 22, del versículo 20 al versículo 22. Si quieren se los leo así rapidito, mis hermanos. Dice, en aquel día llamaré a mi siervo Eliaquim, hijo de Hilcías, y lo vestiré de tus vestiduras, y lo ceñiré de tu talabarté, y entregaré en tus manos tu potestad, y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Amén. Se refería a un siervo llamado Eliaquim, aquí en este pasaje de Isaías, porque vieron cierta fidelidad en él, que le podían dar la llave de todo el castillo, ahí va, de toda la edificación y de todos los lugares, todos los accesos. ¿Verdad? Entonces dice que al que le daban ese privilegio, dice que le daban unas vestiduras preciosas, ¿verdad? Y con cinchos bonitos, y ahí para identificarlo, que era el encargado, ¿verdad? O como cuando usted quiere decirle a alguien el ama o amo de llave, ¿verdad? Por ejemplo, en los hoteles creo que manejan mucho ese término, ¿verdad? Porque él tiene el control de todas las llaves, ¿verdad? Y son más de 100 habitaciones, debe de saber cuál llave es la que aplica ahí. Entonces, pero también tiene que ser alguien de mucha confianza. Por ejemplo, usted no le va a dar la llave a algún desconocido de su casa, o usted se la daría. Yo creo que para tener ese privilegio, usted tiene que dársela, porque usted conoce a esa persona.
Yo he tenido, por ejemplo, en mi caso, prestado la llave eh, a ciertas personas de confianza que me la han demostrado y bueno, entran y salen de mi casa y, y porque yo sé que confío en ellos y que no me van a fallar. Entonces, si lo vemos del lado de parte del Señor, sabemos que el que no falla es nuestro Señor Jesucristo, por eso es el que tiene la llave. Y nosotros también confiamos en nuestro Dios, ¿verdad? Porque si Él va viendo la fidelidad de cada uno, como dice, buen siervo fiel, en lo, en lo poco me fuiste fiel, sobre mucho yo te voy a poner. Entonces, todo eso viene relacionado con la palabra de Dios, en que nosotros mantengamos la fidelidad. Amén. Y así como le dio nuestro Señor Jesucristo las llaves a la iglesia, y ese mensaje se lo dijo al apóstol Pedro, nosotros tenemos, mis hermanos, ese poder, esa autoridad del Señor de predicar la palabra, de orar por los enfermos, de, de, de orar por diversas causas y seguir llevando el mensaje y llevar a cabo los 5 ministerios que dice su palabra, mis hermanos. Entonces, todo va estrechamente relacionado. Amén. Dios nunca se va a equivocar. Amén. Dios nunca se equivoca. Si Dios ya puso los ministerios de apóstoles, maestros, evangelistas, pastores y maestros, Dios sabe que el pueblo necesita de eso. Y más hoy en día que vivimos tiempos difíciles. Amén. Sigamos ahí leyendo, mis hermanos. He aquí yo entrego, versículo 9, mis hermanos, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Amén. Y es que aquí, mis hermanos, en las sinagogas, se recuerda que sinagogas es como una especie de lugar de reunión. Sin embargo, nosotros en el Evangelio estamos no solo con esa responsabilidad de adentro cuando nos reunimos, sino que también fuera, ¿verdad? Por ejemplo, en nuestros hogares, en el trabajo, aunque sea difícil, o qué sé yo, amigos o familiares que sean inconversos, llevarles también la palabra. Pero ¿qué pasaba ahí? Que el Señor había identificado ciertas personas que se decían ser judíos, o que tal vez se identificaban con que eran creyentes, pero al final de cuentas no eran nada. Entonces, dice, yo te voy a poner a ti entonces, yo te los entrego a ti como testimonio para que veas que yo te elegí a ti, ¿verdad? Porque si él dice que algunos últimos van a ser primeros, muchos que desecharon, recordemos que muchos de los judíos delante de Pilatos pidieron la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y eso era un pecado grave, mis hermanos, en el cual a través de mentiras entregaron a Cristo ante Pilato y fue triste ver esa escena en el cual el pueblo, la mayoría, ¿verdad? Porque había muchos fieles que sí estaban ahí adentro del pueblo llorando porque no se explicaban por qué el pueblo judío condenaba a su Mesías, condenaba a su maestro, sabiendo que él, en vez de haberles, no les traía mal, sino que les traía bien. Entonces ahí vemos que el pecado del pueblo judío en ese momento fue duro, fue difícil de entender, o que ellos no comprendieron de lo que Cristo había venido a hacer a través de su ministerio. Entonces, aquí, mis hermanos, debemos de reconocer que Dios nos ha sacado a nosotros como pueblo gentil que somos a poder seguir llevando la palabra, y por eso dice que también nosotros hemos de llevar el mensaje. Y muchos, por ejemplo, judíos, si uno va a las... yo no he tenido ese privilegio, pero por ejemplo esas regiones del Medio Oriente o en el mismo Israel, hay muchos que todavía son judíos, pero no aceptan a nuestro Señor Jesucristo como el Mesías. Para él el Mesías no, para ellos el Mesías no ha venido. Sin embargo, mis hermanos, para nosotros que ya reconocemos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Mesías, Salvador, Redentor, etcétera, etcétera, estamos levantados para llevarles también, si se puede, a ellos la palabra, y que se conviertan, que se arrepientan y lleguen a los pies de Cristo, que no cometan el mismo error de sus padres, de los antepasados que condenaron a Cristo ante Pilato. Amén. Vamos a seguir, mis hermanos, que ya el tiempo ya se nos fue.
Versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Amén. Veamos aquí cómo nosotros, dice el Señor, nos reviste de paciencia. Y realmente así tiene que ser, mis hermanos. Por ahí tal vez muchos dirán, muchos que no conocen a Cristo, o tal vez cristianos desesperados dirán: Señor, ha retardado la promesa, no viene, hay mucha maldad. ¿Y por qué Dios no extermina la maldad? Porque terremotos por aquí, terremotos por allá, enfermedades, pestes, etcétera, etcétera. Yo sé, mis hermanos, que nosotros tenemos esa fidelidad no solo de Dios, y que Él ve también nuestra paciencia, ¿verdad? Tal vez usted ha confiado en el Señor en alguno de sus proyectos, ha sabido esperar en algún momento o alguna respuesta en oración que el Señor se ha retardado, pero usted permanece en esa paciencia. Y si usted permaneció en esa paciencia, yo lo felicito, porque también yo soy uno de ellos. Yo me he unido muchas veces a la paciencia de nuestro Señor. He sabido esperar a las promesas del Señor, ya sea en oración o en otras especies de situaciones. Pero aquí hay algo, mis hermanos, que el Señor dice: has guardado mi palabra. Si usted ha guardado, ese es el primer paso, que guarde la palabra de Dios en su corazón, que viva, que la palabra de Dios sea como un fuego que a usted le lo enciende, y mantener viva la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Y dice: porque yo te guardaré de la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo. Claro, aquí tal vez el Señor es una antesala a la gran tribulación, o a los eventos que usted quiera ver actuales que pasan en el mundo. Gracias a Dios, pues nosotros hasta el día de hoy estamos aquí por gracia y misericordia de Dios, pero recibimos muchas promesas de Dios, mis hermanos. El juicio que viene a este mundo, no somos, gracias a Dios, la iglesia no va a ser partícipe de ello, o solo un remanente, si usted quiere verlo, para que pueda todavía en medio de la tribulación, pues que muchos sean rescatados. Pero debemos tener, mis hermanos, que si lo llevamos a lo personal, cada prueba, cada dificultad que usted tiene, debe revestirse de paciencia, pedirle mucho a Dios, porque si alguien cumple sus promesas es nuestro Señor. Amén. Si no, usted vaya hacia el ejemplo de Job en todo su libro y se va a dar cuenta que más paciencia como la que tuvo él, creo que ninguno la ha tenido, aparte de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí vamos a encontrar otros ejemplos, mis hermanos, de fe, perseverancia y de promesas, ¿verdad, mis hermanos? Amén. Entonces, guarden la palabra de mi paciencia. Amén. De la prueba que viene sobre el mundo, porque el que no conoce de Cristo, mis hermanos, la corriente de este mundo lo arrastra de un lado para otro, se hunde en la desesperación. Otros hasta llegan al punto de suicidarse porque tal vez perdieron algo y no lo van a recuperar, porque pusieron su confianza en el dinero o en las cosas materiales. Llegan a esa conclusión, pero nosotros como hijos de Dios debemos perseverar sin importar lo que pase. Incluso, como les decía, dice la misma palabra, que ni la muerte nos puede separar del amor de Cristo. Amén. Sigamos, mis hermanos. Voy a leerles aquí una cita de mucha esperanza y fe para nosotros. Primera de Pedro 2 dice: mas a vosotros, Primera de Pedro 2, versículo 9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces ahí tenemos esa promesa, mis hermanos, de que nosotros, el Señor nos ha escogido como un linaje, como algo real, mis hermanos, que a nadie se lo puede otorgar más que nuestro Señor. Amén. Nos habla como nación santa, como pueblo que se ha adquirido por la sangre de Cristo, nación santa, o sea, apartada para Él, que ese es el término correcto cuando alguien le dice santos. Y nosotros nos llaman santos, ¿por qué? Porque hemos sido sacados del mundo y apartados, ¿para quién? Para Cristo, en su infinita misericordia. Amén. Entonces ahí tenemos nosotros, mis hermanos,
la fe puesta en nuestro Señor, sin importar la prueba, las angustias, etcétera, etcétera. Usted sígase fortaleciendo en la palabra de Dios y ahí va a encontrar la respuesta del por qué nosotros debemos vestirnos de paciencia, aparte de amor y todas otras virtudes que debemos de tener como creyentes y cristianos. Entonces, nosotros llevamos el ejemplo ¿a quién? A los que moran en la tierra. Amén. Gloria a Dios, porque yo sé que el promedio de vida para alguien de cristiano es superior a alguien que no tiene a Cristo en su corazón. Y eso es algo son estudios ahí que se han hecho, pero por el tiempo, mis hermanos, yo sé que tal vez en otra ocasión ahí se los voy a explicar, pero realmente el promedio de vida para un cristiano es mayor o superior a alguien que no tiene a Cristo en su corazón. Con eso les digo todo, entonces tengamos la fe y la esperanza en nuestro Señor. Amén. Veamos aquí, dice, he aquí yo vengo pronto, versículo 11. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Amén. He aquí yo vengo pronto. Tal vez desde hace ya 2000 años que tal vez los primeros cristianos decían, he aquí yo vengo pronto. Pero no se refiere tanto a la venida, a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, sino que se refiere cuando alguien acepta a nuestro Señor Jesucristo en su corazón. Si usted ya aceptó a nuestro Señor Jesucristo en su corazón, ya Jesús ya llegó a su persona. Ya llegó pronto. ¿Por qué? Porque la palabra tiene ese efecto, mis hermanos. Si se predica, llega pronto aquel que cree, aquel que confía en el Señor y acepta a Jesucristo en su corazón, acepta seguirle, acepta su palabra y sigue adelante sin importar las circunstancias. Entonces, he aquí yo vengo pronto, dice el Señor. A mí me da mucha satisfacción, mis hermanos, que el Señor haya llegado a mi vida, porque sin Él no somos nada, y eso es lo que debemos hacerle entender a muchos, mis hermanos, que sin el Señor no somos nada, y muchas personas siguen sin rumbo y sin dirección por no tener la dirección de nuestro Señor. Entonces, cuando el Señor viene a nuestras vidas, ahí está la prontitud. Llegó la palabra, se cumplió la promesa del Evangelio, que iba a ser predicada y que toda lengua confesaría que Jesucristo era su Salvador. Amén. Entonces, a eso se refiere, mis hermanos. También, si usted quiere verlo, pues a la promesa de nuestro Señor, porque para Él un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día. Y sabemos que la venida del Señor, cuando Él decida venir a este mundo y venga a ejercer su juicio, ahí también tenemos esa esperanza alentadora, mis hermanos, de ser ese pueblo que tenga el privilegio de estar con Él, reinando como linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Amén. Entonces dice, retén lo que tienes, dice. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Amén. Entonces, la corona del vencedor, mis hermanos. Yo sé que esto a nosotros que hemos perseverado en la fe, el Señor en el futuro nos va a dar esa corona o ese sello. Bueno, en sí el sello ya lo tenemos, mis hermanos, porque si hemos creído en el Señor debemos de seguir confiando y eso nos da esa confianza y seguridad en Él. Y esas coronas pues simbolizan, mis hermanos, lo que cada creyente tiene que tener en su vida. Y como les decía en otros estudios bíblicos, el Señor no es como lo que en el mundo dan en las Olimpiadas, que solo le dan al primero, al segundo, al tercer lugar, oro, plata, bronce. El Señor nos va a dar coronas a todos, pero debemos, es como que el premio, cada creyente, mis hermanos, que permanece, que nunca se aparta del Señor y que por sobre todo nunca niega su fe. Amén. Entonces, ahí estoy viendo que se conectó mi familia, va igual mi hermano Fausto, que Dios me lo bendiga, hermano. Mi hermano Rodrigo, a Jeremy, mi hermano José Antonio Santiago Escobar, que desde que inició el estudio lo veo conectado ahí. Bendiciones, mi hermano, a usted y a su familia, en el nombre de Jesús. Y qué bueno, mis hermanos, que la palabra sea viva y sea eficaz para estos tiempos que vivimos, que ya son postreros, mis hermanos. Estamos llegando casi a 6000 años de humanidad y aparentemente como que eso nos indica que la venida del Cristo está más cerca que nunca, pero hay que seguir perseverando, porque si independientemente que seamos la generación que vea venirlo en los cielos, debemos de permanecer y bendecir a nuestras generaciones para que
esas mismas bendiciones alcancen no solo a ellos, sino que a muchos que pueden ser levantados para Cristo. Amén. Entonces, versículo 12, ya referenciando a la corona, al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Entonces ya el Señor aquí nos hace partícipes como columnas. Recordemos que la columna, por ejemplo, una edificación, es muy importante el cimiento. El cimiento pues ya lo puso Cristo. Nosotros como hijos de Dios, como discípulos, empezamos a hacer columnas colocadas ahí para que la palabra se mantenga. Y que gloria a Dios que hasta el día de hoy, que muchos siervos que ya partieron a la presencia del Señor, ahí han sido parte de esas columnas, mis hermanos. Cada columna puesta ahí ha estado, mis hermanos, y la palabra a través de ellos, así como la que llevamos nosotros ahora, sigue puesto, se siguen poniendo cada columna. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios se siga cimentando y que muchos encima de esas columnas pongan otros cimientos, sigan otras columnas y así sucesivamente de generación en generación sigan adelante. Amén. Entonces, en el ámbito histórico, pero tal vez lo voy a dejar para un momento. Vamos a ver ahí que ha marcado la iglesia, simbólicamente la iglesia de Filadelfia ha marcado entre el siglo XVIII y siglo XIX ese avivamiento evangélico que ha habido en el mundo, mis hermanos. Eso a través de la historia representa la iglesia de Filadelfia también, que ya en el siglo XVIII y XIX hubieron muchos avivamientos, muchos siervos que también ya pasaron a la presencia del Señor, pero que fueron muy fundamentales en su doctrina para que esa misma doctrina, conforme a la palabra, fuera seguido edificada para las generaciones del siglo XX y las que estamos ahora en el siglo XXI. Amén. Veamos Gálatas 2:9, así rapidito, mis hermanos, dice: y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra, en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos los gentiles y ellos a la circuncisión. Ya estábamos hablando ahí de esas dos partes, ¿verdad? Los judíos que se quedaron predicando, hermanos en Cristo, predicando en Jerusalén, y los gentiles que les tocó salir fuera de Jerusalén a llevar el evangelio. Primera de Pedro 2:4 dice: acercándonos a él, ¿a quién? A Cristo, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios, ¿por medio de quién? De Jesucristo. Amén. Entonces, ahí estamos hablando de que el apóstol Pedro reconocía eso, que el pueblo judío había desechado, ¿verdad?, por los hombres. Sin embargo, nosotros, los que Dios nos edificó como piedras vivas, estamos constituidos a hacer casas. O sea, aquí estamos hablando de columnas, cimientos, estamos hablando también de edificación, de esas piedras que van edificando lo que Dios quiere para que el pueblo sea ese conducto por el cual la palabra se siga manifestando, que ese cimiento que ya han puesto los siervos que ya partieron a la presencia del Señor, y lo que hacemos nosotros también se sigue llevando a cabo. Y eso es lo que a nosotros, mis hermanos, nos debe de llenar de satisfacción, en que la palabra no regresa vacía, la palabra regresa con el propósito de bendecir las vidas, de convertir, de evangelizar y de llevar el mensaje a toda criatura. Amén. Entonces, con esto ya voy finalizando. Dice: el que tiene oído, oiga. Versículo 13, y ahí cerramos. A todas las iglesias les dice eso, mis hermanos. Eso sí, es característica de ellos, mis hermanos. Oiga. ¿Por qué? Porque es importante, mis hermanos, que el pueblo oiga la palabra de Dios, lo que el Espíritu les quiere decir a cada iglesia que somos nosotros. Aquí no lo veamos, ya les he dicho en otras ocasiones, no veamos la edificación, veámonos nosotros mismos como casa, como iglesia que somos de templo moral del Espíritu Santo. Entonces, el que tiene oído,
Oiga, siga oyendo, siga siendo hacedor de la palabra, como dice en Santiago 1:19. Y se los leo así brevemente. Por esto, mis hermanos, amados, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual desechando toda inmundicia, abundancia, malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas, dice. Y ya en el versículo 22, el más conciso, dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Entonces, ¿a qué se refiere? A que nosotros, el mensaje no se nos tiene que entrar por aquí, salir por aquí, sino que tiene que entrar aquí directo hacia nuestro corazón, para que la palabra ahí se retenga y toda esa obra que el Señor quiere que usted haga, siga adelante, no tema ni desmaye, porque el Señor siempre va a estar con usted, va a estar conmigo, y esa es una promesa del Señor, pero debemos nosotros, mis hermanos, ser esos testigos fieles de la palabra de Dios. El problema es que cuando no es hacedor de la palabra, mis hermanos, ahí es donde viene el flaqueo, donde muchos ven malos ejemplos de creyentes y dicen, para ser como él mejor no soy nada, y por eso es muy importante que nuestro testimonio se mantenga intacto, para que no tengamos o demos lugar, como dice la palabra, al diablo, y que no den murmuraciones, y que no vengan alguien a quererle tachar a usted de que usted es un mal siervo de Dios, sino que al contrario, diga, bueno, este siervo yo lo conozco, tiene su familia, es fiel a su esposo o esposa, dependiendo cómo sea su relación con el Señor, si es siervo, buen siervo, buena sierva, y yo veo un buen ejemplo, inculca a sus hijos, y sin necesidad que usted le predique a alguien, ahí va a estar la palabra, ahí echando fuego, encendida, porque el mejor testimonio es el poder dar el ejemplo, mis hermanos, y es muy importante. Entonces, por eso dice aquí la palabra nos sugiere, y a todas las iglesias aquí sin excepción, el que tenga oídos, oiga, retenga. Así como dice que en el versículo anterior, retén tu paciencia y todo ello, la palabra, así mismo es lo que nosotros debemos hacer con la palabra de Dios, mis hermanos. Entonces, yo le pido al Señor que nos siga bendiciendo, mis hermanos, y gloria a Dios por sus vidas, y yo voy a orar, mis hermanos, para que el Señor siga dando la dirección a cada uno de ustedes, porque es muy importante que hoy en día la fe se mantenga más viva que nunca en nosotros, seguir perseverando, etcétera, etcétera, conforme a la palabra de nuestro Señor. Amén, mis hermanos. Entonces, permítame orar, no cierre el Facebook. Oremos y démosle gracias al Señor. Amén. Bendiciones ahí a mi hermano Miguel Pinel García. Amén. Ahí lo veo conectado. Entonces, Dios les bendiga a cada uno por nombre. Amén. Oremos, mis hermanos, para poder quedar despedidos y a la vez bendecidos. Señor y Dios Todopoderoso, gracias mi Dios eterno, mi Dios amado, gracias Padre Celestial, porque enviaste a tu Hijo Jesucristo para perdón de mis pecados, de los pecados del mundo, Padre Santo, también al Espíritu Santo como consolador, bendito Dios, como esa promesa que ahora tenemos como cada creyente de poder seguir adelante, bendito Dios, y que ese Espíritu Santo, Señor, es el que nos guía hacia toda verdad, a conocer, a entender tu palabra, porque la iglesia que no tiene el Espíritu Santo, Señor, puede verse vacía, Padre, pero yo sé que tú eres el que llena a través de tu Espíritu. Gracias, bendito Dios, por bendecir la vida de cada uno de mis hermanos, Padre. Yo te pido que tú los colmes de bendiciones, Padre Santo, que tú les hagas prosperar, bendito Dios, conforme a tu palabra, Padre bendito, que los sigas llenando del poder espiritual, bendito Dios, que no teman, que no desmayen y que puedan seguir adelante, Señor, que sean ejemplo para sus familias, Señor, y para vecinos, para muchas personas que son incrédulas, puedan ver en ellos, Señor, que tú moras, Padre Celestial, y que por sobre todo, bendito Dios, tú eres el que nos ilumina, Padre Santo, para dar ese testimonio, bendito Dios. Llénanos, Señor, satúranos con tu Espíritu y haz de nosotros lo que tengas que hacer, Padre Santo, lo que tengamos que corregir, tú lo vas a ir corrigiendo, Padre Celestial. Y yo sé, bendito Dios, que este estudio bíblico lo sigo poniendo en tus manos para que en los siguientes, bendito Dios, tú nos sigas dando la dirección. A ti sea la honra, la gloria desde ahora y para siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén.
Amén, mis hermanos, que Dios me los bendiga en gran manera, que la paz de Cristo gobierne siempre sus corazones y nos seguimos viendo el próximo martes, primeramente Dios, y ya ahí vamos a ver el último estudio bíblico de acerca de las iglesias, ¿verdad? Que ahí continúa el estudio bíblico de Apocalipsis, pero ya va a ser el mensaje de la última iglesia que se relaciona con la iglesia actual. Entonces los espero ahí en sintonía para el próximo martes a las 7. Mis hermanos, que Dios me los bendiga y me les guarde en la paz del Señor. Amén.